Bueno, ya son y 35, largamos. Déjenme compartir. eh, Ok, ok. Bueno, vamos, ahí está. Vamos a ver Newton, vamos a ver esencialmente hoy. Secante, yo creo que lo comenté la semana pasada. Secante es muy parecido, bueno, si quieren vemos secante primero. Secante es muy parecido a falsa posición. La diferencia entre secante y falsa posición es la manera de actualizar en la sucesión. Eh, Ustedes saben que falsa posición lo que hace es considerar distintos signos los extremos. Entonces traza una secante, una recta secante que pasa por los puntos extremos, del intervalo me refiero, ¿no? Y la intersección de esa recta secante con el eje X es la primera aproximación. A partir de ahí, esa raíz divide el intervalo general en dos intervalos más chicos. Me quedo con el intervalo en donde haya distintos signos en los extremos y vuelvo a hacer lo mismo. Trazo una secante, uso la intersección para decidir en cuál intervalito me quedo y así voy avanzando. Eso hace falsa posición. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay Sí, sí. preguntas de eso. Ok. ¿Cómo funciona el método de la secante? La fórmula para iterar es la misma porque es buscar la intersección con el eje X. Pero en vez de analizar los signos en los extremos, el método de la secante empieza con dos primeras aproximaciones. Esas dos primeras aproximaciones tienen un cierto orden. Vos vas a tener una x0 y vas a tener una x1. Con x0 y x1 trazás la secante, igual que falsa posición. Hasta ahí no cambia nada. Vas a encontrar una intersección que va a ser x2. Perfecto. Entonces, desde ahí cambia. ¿Qué es lo que cambia respecto de falsa posición? Ya no mira cómo son los signos en los extremos del intervalo para quedarse con un intervalo más chico, sino que simplemente descarta la más vieja, que sería x0, y se queda con x1 y x2. Con x1 y x2 vuelve a tirar una secante que va a armar un x3. Descarta x1 y se queda con x2 y x3. Vuelve a tirar una secante que arma un X4, descarta X3, perdón, descarta X2, se queda con X3 y X4. Secante, la manera de actualizar es que siempre se queda con las dos últimas actualizaciones. O sea, descarta siempre la más vieja y se queda con las dos más nuevas. Esa es la manera de trabajar con secante. ¿Está bien? Tanto secante como falsa posición, en ambos casos vos trazás una recta secante que corta el eje, y esa es tu aproximación. El tema es cómo actualiza. Mientras una miras distintos signos en los extremos, falsa posición, la otra descarta la más vieja y se queda con las dos más nuevas. ¿Está bien? Para secante, también tienen ustedes la función que se llama secant y fsecant. La diferencia de tener una f delante es que solamente te devuelve el numerito, no te devuelve el cuadro de evolución. En cambio, secant devuelve el cuadro de evolución. Esas serían las dos diferencias, perdón, esa sería la diferencia entre secante y falsa posición. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Se entiende esto? ¿Puede repetir eso último? ¿Qué es lo último? No, porque dijo que uno era secante y el otro falsa posición, pero el de falsa posición puede ser que dijo que era F secant o F secant es el que devuelve el número y secant es No, el no. cuadro. El que tenga la F delante siempre devuelve el número. Y el que no, devuelve el cuadro. Ah, ahí está, listo. ¿Ustedes están viendo mi Paint ahora? Vemos el PDF. Ah, no, entonces espera, espera. ¿Ahora ven mi Paint? Ahí sí. Sí. Ok. Ponele que es así. Mm, Esto no va a salir bien. Bueno.
Esto muevo y vos tenés... Ponele que esa es tu curva, ¿no es cierto? Bueno, fabuloso. Vamos a hacer esto. Entonces vos tenés el intervalito que hace así. Vos tenés. Ay, ¿cómo se hace? No, perdón. Mm, ¿No tiene lapicito común esto? Si yo elijo esto, hago lapicito común, sí. Vos tenés este intervalo, ponele. ¿Está bien? Tengo distintos signos en los extremos. Tengo distintos signos en los extremos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona falsa posición? Falsa posición dice, tengo distintos signos en los extremos, ¿cómo no? Trazo la recta secante que pasa por los extremos, de ahí a ahí. Perfecto. Se queda con este numerito. ¿Está bien? El nuevo intervalo es ¿Me dijiste falsa posición o secante al que vamos a falsa ver? posición, falsa posición. Ah, Estoy perfecto. hablando de falsa posición. Trazo la Bien, recta secante en falsa posición también. Ahora me quedo perfecto. con este intervalo, porque en este intervalo sigo teniendo distintos signos en los extremos. ¿Correcto? Sí, sí. Ok. Ahora vuelvo a trazar la recta secante. Sería de ahí a ahí, ¿no? Más o menos. De nuevo, este puntito divide el intervalo este en dos partes. No me puedo quedar con esta porque tengo igual signo en los extremos. Tengo negativo, negativo. ¿Está bien? Entonces me voy a quedar con el otro intervalo, con este. Ese es mi nuevo intervalito. ¿Correcto? Vuelvo a trazar una secante entre este puntito y este que está acá, qué sé yo, que es el que le corresponde al extremo del intervalo. Ese pasaría a ser mi nueva aproximación. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, me voy acercando a la raíz. Esto hace falsa posición. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Ahora, ¿cómo funciona? A ver, sí. ¿Cómo funciona secante? Secante dice, mire, usted tiene que decirme quién es el punto inicial y quién es el siguiente. Entonces yo voy a tomar así, por decir algo. A este lo llamo X0. A este lo llamo X1. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Trace la secante entre X0 y X1. ¿Cómo no? Trazo la secante entre X0 y X1. ¿En dónde cortó? En ese puntito. Bueno, llámelo X2. Perfecto. Ahora, X0, no miro signos, no miro nada. X0 lo tiro. Me quedo entre X1 y X2. Me quedo entre X1 y X2. Trazo la secante entre X1 y X2. Entonces va a ir como de por acá, X1 y X2. La intersección se va a llamar X3. Este que está acá se llama X3. X1 lo tiro. Me quedo entre X2 y X3. Me van a decir, pero Pablo, entre X2 y X3 no tengo nada. No me importa. Vos entre X2 y X3 trazás. Entre este y este trazás tu secante, que será así. Cortará el eje como por acá. ¿Lo ven? Este que está acá pasa a ser X4. X4. X2 lo tirás, te quedás con X3 y X4. Trazás la secante, que va a ser de acá. Ponele que por ahí. ¿Está bien? No, más acá. Ahí, X3, X4. Así va a quedar la secante. Este punto que te aparece acá va a ser X5. Y ahora te quedás con X4 y X5. Y así sucesivamente. Siempre descartás la más vieja y te quedás con las dos más nuevas. ¿Está bien? Sí, sí, bien. Ok. Si yo hubiese hecho al revés, yo llamé a este X0 y a este X1. Si yo hubiese llamado al revés y a este lo llamo X0 y a este lo llamo X1, toda la sucesión cambia, porque ahora trazo así, esta va a ser X2, X0 lo tiro y entonces voy a estar entre X1 y X2, así que la segunda va a venir como por acá, ¿está bien? Voy a descartar X y me voy a quedar con este y este, la tercera va a venir como por acá, etcétera.
Hay diferencia entre poner este como primero y este como segundo o viceversa, porque va a depender de cómo el orden en el que voy a ir descartando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Esa es la diferencia entre secante y falsa posición, entonces. Los dos tiran rectas secantes, pero es cómo actualiza cada uno. Uno siempre mira distintos signos en los extremos, el otro siempre se queda con las dos más nuevas. ¿Está bien? Sí, profe, estamos. Ok. Entonces, vamos a ver método Newton. Vemos Profe, método una Newton. pregunta antes de cambiar. Sí, Por ese motivo es que este método puede no ser convergente. sí, bueno, depende de cómo tomás los puntos iniciales. Puede que no converja la raíz, Claro. sí, correcto. Por eso, digamos, hay que tener cuidado con qué puntos elegimos al principio. Sí, sí, Ah, bien, gracias. bien. Bueno, Newton. Newton tiene una manera de iterar eh, que va a depender de la derivada, va a depender de la derivada primera. Ustedes deben haber visto además que con Newton aparece una historia que después lo vamos a aplicar al resto de los métodos. Aparece, deben haber escuchado ustedes el término velocidad de convergencia cuadrático. Newton es en general un poco más rápido que el resto de los métodos que vemos nosotros. Bueno, a veces, bueno, depende, pero en general resulta más rápido Newton que el resto de los métodos. Más rápido quiere decir que con menos cantidad de iteraciones consigo las mismas cotas de error. ¿Está bien? Entonces Newton pareciera ser un método súper conveniente para trabajar. Sin embargo, la conveniencia del método de Newton descansa en el supuesto de que las raíces son simples. ¿Sabemos la diferencia entre una raíz simple y una raíz múltiple? Sí, que en una raíz simple la función evaluada en Sx de la raíz es cero y en la múltiple, aparte, la derivada primera en ese punto también valía cero. Claro. O sea, la raíz simple significa que ese valor solamente es raíz de la función, pero no es raíz de las derivadas. En cambio, la raíz múltiple, y con múltiple yo estoy englobando doble, triple, cuádruple, yo qué sé, significa que que la misma raíz es de la función, de la derivada primera, de la derivada segunda, etcétera, y el orden de la raíz me lo va a dar el orden de la primera derivada que sea distinta de cero. Por ejemplo, si tienen papel y lápiz, agarren papel y lápiz y piensen en f de x igual x cuadrado. ¿Está bien? Cero es una raíz para x cuadrado. ¿Correcto? Ahora calculo la derivada primera. Me da 2x. Cero también es una raíz de 2x. ¿Está bien? Ahora calculo la derivada segunda. Da 2. Cero no es una raíz de esa función derivada segunda. ¿Quién es el primer orden que dejó de ser distinto de cero? 2. Entonces, el orden de la raíz es 2. ¿Me siguen lo que digo? Sí, Entonces, las raíces pueden ser simples o pueden ser múltiples. Múltiples quiere decir doble, triple, no sé, lo que corresponda. Si la raíz es simple, Newton va a converger cuadrático. Eso quiere decir que de una etapa a la siguiente, el error es proporcional al cuadrado del error de la etapa anterior. ¿Está bien? La constante de proporcionalidad es lo que se va a llamar la constante asintótica, ¿no? Entonces, a veces en estos métodos se les va a pedir a ustedes identificar si la raíz es simple o es múltiple para poder aplicar el método de Newton. Esa va a ser la idea. Entonces, ahí dice, se sabe que la ecuación fulanita posee dos raíces, x1 y x2 en el intervalo ese que está ahí. Una de esas raíces te dicen que es logaritmo de 2. Yo no lo voy a corroborar, pero si dice que es una raíz, es una raíz.
¿Está bien? Y en general, si a ustedes les dice tal cosa es raíz, bueno, tomen como que lo es, ¿correcto? Salvo que les diga verifique qué. Pero si no, tiene esa raíz. Bueno, perfecto. Entonces les dice, grafique f y proponga un intervalo que contenga solo a la otra raíz. Va a haber otra raíz, quiero encontrarla. Sobre ese intervalo grafique la derivada primera y la derivada segunda. Pregunta si aplico Newton, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la velocidad de convergencia? Entonces lo que me está preguntando es cómo es, cuál es el orden de la raíz, si es simple o es múltiple. Y a partir de las gráficas hay que analizar si se cumple la hipótesis adicional de Raphson, también lo deben haber visto en teoría, ahora la repasamos, y en tal caso aplicarlo para encontrar la segunda raíz que están buscando. ¿Está bien? Entonces veamos. Bueno, este cuadrito que aparece acá, a ver si se puede ver más grande. A ver, no se puede poner modo lectura. Ahí está. Tampoco sé si se ve muy grande. Pero este cuadrito lo tienen en el libro ustedes. Son los distintos métodos que vemos nosotros y cómo viene el error en una etapa respecto del de la etapa anterior. Fíjense, por ejemplo, bisección, el error en una etapa es aproximadamente proporcional al error en la etapa anterior y la constante de proporcionalidad es 1/2. Esa va a ser la constante asintótica. En falsa posición pasa lo mismo, nada más que la constante A queda a determinar. En secante con raíz múltiple pasa lo mismo. En Newton-Raphson con raíz múltiple pasa lo mismo. Ahora fíjense lo que pasa en secante con raíz simple. Ya el error en una etapa no es proporcional al error en la etapa anterior. Es proporcional a una potencia del error en la etapa anterior. Lo mismo pasa con Newton con raíz simple y Newton con raíz múltiple, pero con la variante acelerada. Y esto es lo que uno entiende de que el método es cuadrático. Vamos a decir que es cuadrático cuando el error en una etapa es proporcional al cuadrado del error en la etapa anterior. ¿Está bien? Cuanto más alto sea este exponente, y ese exponente puede ser bastante más alto, significa que más rápido converge el método converge la sucesión a la raíz que estoy buscando. ¿Está bien? Para nosotros, si ustedes miran de la tablita, el que tenemos más rápido ahí es Newton. Fíjense que en la tabla no aparece punto fijo, porque punto fijo depende del método. O sea, depende de la generatriz para poder decir cuál es la constante asintótica del error y cuál es el orden de convergencia. No lo puedo sistematizar en una tabla. En particular para Newton, que es lo que dice el teorema 2.6, ustedes tienen además la posibilidad, la fórmula para poder calcular cuál es la constante asintótica si la raíz es simple, que va a ser esta, la constante asintótica, esta formulita, y si la raíz es múltiple, que va a ser esta, la constante asintótica, tienen formulita. Entonces, a veces en los ejercicios se les va a pedir primero el orden de la raíz y después se les pregunta cuál es la constante asintótica. Si la raíz es simple, cuál es la constante asintótica. Si la raíz es múltiple, tienen que aplicar la formulita y encontrarla. No tiene nada raro. ¿Está bien? Eventualmente uno les podría pedir en general que la busquen para un caso particular y tendrán que deducir cuál tiene que ser el numerito esto, cuál tiene que ser la potencia esta para que el límite del cociente entre el error en una etapa y el error en la etapa anterior dé justamente un numerito y no de cero. ¿Está bien? Y la potencia esa será el orden del método y el resultado de ese límite será la constante asintótica. ¿Sí? Pero son formulitas que van a estar usando permanentemente en la práctica, digamos, sobre todo para Newton. Entonces, ahí tengo en un inline, definí la función. La grafico y entonces veo para 0 que tengo la raíz x1, que esta es la que me dijeron que tenía, y esta es la raíz x2. Ya no más de mirar x1 y x2, me doy cuenta de algo. ¿De qué me doy cuenta? Miren las pendientes en x1 y miren la pendiente en x2. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto o sea, yo...
Ahí un poco mejor. Miren las pendientes en x1, miren la pendiente en x2. ¿Qué podemos decir al respecto? Y en X1 parece ser prácticamente nula la pendiente, mientras que en X2 no, es distinta de cero. Positiva, Positiva, sí. sí. En x1 entonces pareciera que la recta tangente es horizontal, ¿no es cierto? Y en x2 no. ¿Lo ven a eso? Que el hecho de que la Sí. recta tangente en x1 sea horizontal significa que, como dijeron recién, la pendiente es cero. Va a haber que analizarlo a eso, pero del gráfico me doy cuenta. Eso podría estar indicando, si la pendiente es efectivamente cero, que x1 ya no sería raíz simple, sería raíz múltiple, porque también sería raíz de la derivada, porque la tangente ahí sería horizontal. En cambio, x2 sería una raíz simple, porque claramente no puede ser raíz de la derivada primera. Miren cómo es la derivada primera, es positiva. ¿Me explico lo que digo? Sí, Entonces veamos. Acá tengo graficado la función en el intervalo menos 0,5, 1,5, la derivada primera y la derivada segunda. La derivada primera y la derivada segunda la estoy graficando en el intervalo 1, 1,5, porque me doy cuenta que la raíz está entre 1 y 1,5. ¿Está bien? La x2 que estoy buscando. Y acá tengo la función y después grafiqué la derivada primera y la derivada segunda en el intervalo 1,2, 1,3, o sea, un intervalo un poco más justo para la derivada primera y la derivada segunda. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo acá, sobre todo para poder aplicar la hipótesis de Rapson es que la derivada segunda no cambia de signo, ¿no? Fíjense que acá la derivada segunda no puedo asegurar que tenga siempre el mismo signo, pareciera que por lo menos en uno vale cero o algo así. En cambio acá veo que en un intervalo más justo, la derivada segunda no cambia de signo. Y la derivada primera tampoco, para el caso. Acá no lo sé, pareciera como que empieza por debajo de cero y después sube. Bueno, porque tiene una partecita que decrece y después crece, o sea que en algún momento la derivada primera se hace cero, ¿no? De hecho ahí hay un mínimo, así que tiene que haber. ¿Me siguen lo que digo? En cambio, en un intervalo más justo, en 1,2, 1,3, aseguro que la derivada primera no se anule nunca y que la derivada segunda tampoco. Entonces, en vez de buscar x2 en el intervalo 1, 1,6 o 1, 1,5, lo voy a buscar en el intervalo 1,2, 1,3. No porque necesariamente el intervalo sea más chico, sino porque me estoy asegurando dos hipótesis importantes, la derivada primera distinta de cero y la derivada segunda distinta de cero. ¿Se entiende lo que digo? sí, profe. Ay, espérenme un minuto. ¿Por qué? ¿Cómo? Ok. Entonces, por ejemplo, para x1, que era logaritmo de 2, fíjense que yo calculo la derivada primera numérica de la función en logaritmo de 2 y es 10 a la menos 9. O sea, la derivada primera en x1 vale 0, la raíz es efectivamente múltiple y por lo tanto la velocidad de convergencia va a ser lineal. ¿Está bien? Newton con raíces múltiples converge lineal, con raíz simple converge cuadrático. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Entonces, x2 pertenece... Eso respecto de x1. x2 pertenece al intervalo 1, 2, 1, 3, eso lo dijimos. Si Bueno, bien no eso conocemos... ¿Cómo? para la raíz x1. Sí, x1 era la raíz esta. Nosotros estamos buscando x2. x1 es logaritmo de 2. Yo estoy buscando esta. Yo la primera cosa que dije de x1 era que raíz múltiple y lo verifiqué con esto. Ahora voy a hablar de x2. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, x2 estaba en el intervalo 1,2, 1,3. Eso lo vimos acá, que estaba en este intervalo. ¿Está bien? En donde la derivada primera era positiva y la derivada segunda también. Entonces, ahí. Pero, perdón. Ahí está.
X2 pertenece a ese intervalo. Si bien no conocemos X2 para evaluar la derivada primera, de la gráfica vemos que la derivada primera está entre 5 y 30, o sea que X2 no puede ser raíz múltiple. Por lo tanto, es una raíz simple, por lo tanto, Newton converge cuadrático. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, Yo, profe, no sí, entiendo algo. ¿qué? Si nosotros hacemos la sucesión para sacar la raíz, ¿cómo sabemos si tiene o no raíz múltiple y eso? Si no sabemos cuál es. Bueno, justamente, porque si vos en el intervalo, vos vas a ver vos tenés así, allá, vos tenés así. Vos tenés la gráfica de la función. Vos ves que efectivamente tiene dos raíces. Una es esta, la otra es esta. Bueno, voy a analizar la raíz esta, la que aparece acá, la que está entre 1 y 1,5, ¿correcto? De hecho, está entre 1,2 y 1,3. Bueno, muy bien. Cuando yo grafico la derivada primera y la derivada segunda, ninguna de las dos es cero. De hecho, la derivada primera no es cero. La raíz ya sé que es simple, no puede ser múltiple. Porque si fuese múltiple, la derivada primera tendría que ser cero, y no es. Claro, siempre nos vamos a tener apoyado un gráfico. No, también puede ser que vos acotes cuál es la raíz, que vos digas, mira, la raíz tiene que estar en este intervalo. Calculás la derivada primera y te das cuenta que es distinta de cero en todo ese intervalo. Ah, claro, claro, sí, sí. ¿Me explico? O sea, vos tenés herramientas algebraicas para poder determinar si la raíz es múltiple o no, aunque vos no sepas cuál es la raíz, porque te manejás en términos de intervalo. Si en ese intervalo la derivada primera no vale cero, o calculás los ceros de la derivada primera, que a lo mejor es más fácil y te das cuenta que ningún cero de la derivada primera es cero de la función, listo, se terminó. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Otra pregunta de estas? Bueno, entonces, como la derivada primera y la derivada segunda no cambian de signo, puedo aplicar la hipótesis de Rapson. ¿Cuál es la hipótesis de Rapson? Justamente que la derivada segunda no cambie de signo. ¿Qué garantiza Rapson? Rapson te dice, mire, si la derivada segunda no cambia de signo, yo tengo la manera de elegir el punto de arranque para que la sucesión de Newton converja siempre. Y la regla es, vos vas a elegir como punto de arranque el punto A o el punto B de tu intervalo de tal forma que el signo de la función coincida con el de la derivada segunda. Esa es la regla de Rapson. El signo de la función tiene que coincidir con el signo de la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda en nuestro caso era positivo. Yo entre A y B voy a tomar el punto de arranque en donde la función tenga imagen positiva. Y eso asegura una sucesión convergente a la raíz. ¿Correcto? No siempre puedo Profe, aplicar Watson. ¿Cómo, Lucio? en este caso tomaríamos el punto de la derecha, ¿está No me bien? acuerdo cómo estaba. Claro, en este caso tomaríamos el punto de la derecha. Tomaríamos 1,3 para empezar. Espérenme, que lo quiero poner. ¿Cómo se hace si yo quiero? Por lo tanto, escogemos 1,3. Ahí está. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ok.
Ahora, para Newton tenemos cuatro formas distintas, ¿cómo se llama? Scripts distintos que podemos usar. Los cuatro scripts están en el archivito .m, en el zip.m, que tienen ustedes para descargarse. Uno se llama, pues no sé por qué no está acá. Bueno, uno se llama newt_deriv, el otro se llama newt_wrap. Esos son dos. Ahora vemos los otros dos que faltan. Tanto newt_deriv como newt_wrap van a tomar el nombre de la función. Esta fnom va a ser o un .m o un archivo, perdón, o una función arroba o un inline. O un archivo .m o una función arroba o un inline. Después van a tomar newt_deriv va a tomar punto de arranque, tolerancia, cantidad de iteraciones. En cambio, Newton-Raphson va a tomar intervalo, porque él va a elegir el punto de arranque, tolerancia, cantidad de iteraciones. Fíjense que en ambos casos, obviamente, yo estoy tomando 1,3. Yo sé que Newton-Raphson va a tomar 1,3. Fíjense que terminan dando las mismas raíces, con la misma tolerancia de la cantidad de iteraciones. Hacen la misma cosa. De hecho, la única diferencia entre esta y esta es que esta tiene un if al principio que termina eligiendo entre este o este. Y si los dos tienen distintos signos, te va a dar error. No te lo va a calcular. Esa es la diferencia entre newt_deriv y newt_wrap. Las dos calculan derivada numérica, derivada primera numérica. Bien. Después tengo newt y fnewt, que la diferencia entre estas dos, ustedes ya saben, newt va a alargar el cuadrito, en cambio fnewt va a devolver el resultado directamente. Newt y fnewt van a tomar la función como un inline, un archivo .m o una función arroba, van a tomar la derivada como un inline, un archivo .m o una función arroba, es decir, no van a calcular la derivada de manera numérica. Van a calcular van a tener la derivada calculada a mano, digamos. Vos le tenés que dar las dos funciones. Un punto de arranque, ¿está bien? P sub 0. Tolerancia y después cantidad de iteraciones. Entonces, estas dos primeras, que son iguales, la diferencia es que una hace el cuadrito y la otra no, necesitan la función y la derivada primera, que se las tenés que dar vos. Y un punto de arranque, tolerancia, cantidad de iteraciones. Estas dos últimas necesitan solamente la función porque usan derivada numérica, necesitan un punto de arranque o el intervalo, según sea Newton-Raphson o newt_deriv, tolerancia, cantidad de iteraciones. ¿Bien? Bien. Bien. Vamos a ver alguna cosa, dos cositas quiero ver sobre velocidad de convergencia. Tengo esta función, esta es la derivada primera y esta es la derivada segunda. Y además ustedes pueden verificar que la función en 2 vale lo mismo que de la derivada en 2 vale 0. La derivada segunda en 2 es distinto de 0, por lo tanto 2 es una raíz doble, porque anula la función y la derivada primera. El primer orden de derivada que no se anula es este 2. Por eso la raíz es doble. Entonces, voy a usar dos sucesiones. Las dos son sucesiones de Newton. La iteración en la etapa enésima es la anterior menos este cociente que es el factor de corrección. Y esta sucesión, fíjense la diferencia que tiene con esta. Es igual con la única diferencia que este factor está multiplicado por 2. Este 2. ¿Está bien? Esta se va a llamar sucesión de Newton y esta se va a llamar sucesión acelerada de Newton. Y la aceleración va a consistir en multiplicar por el orden de la raíz. ¿Está bien? Veamos lo que pasa.
¿Qué pasa si yo uso sin aceleración de convergencia? Fíjense que demoro 13 iteraciones en alcanzar la tolerancia, pero además quiero que vean, porque esto es una manera de medir cómo funciona el error. Yo estoy calculando la imagen en una etapa respecto a la imagen de la etapa siguiente, de la etapa anterior. Fíjense que estos números, estos cocientes, parecieran estabilizarse alrededor del 0,25. ¿Ven que la convergencia es lineal? Porque el cociente entre esto, que podría considerarse como el cociente entre los errores, son proporcionales. Vean lo que pasa con la convergencia acelerada, o sea, con esta sucesión. Primero que demoró 3. Segundo, miren cómo pasan con los cocientes. ¿Ven que los errores no son proporcionales, sino que a medida que voy avanzando en las iteraciones, ese cociente es cada vez más chico? Lo que me está indicando es que acá la convergencia no es lineal, no están en el mismo orden. Si yo hubiese usado, y esto lo tienen en un script para descargarse debajo de las diapositivas que estamos viendo, hay un script que no me acuerdo cómo se llama, pero se debe llamar ejercicio, práctica 3 o algo así, que ustedes pueden ver que si yo a este cociente acá abajo, esto lo elevo al cuadrado, entonces esto sí se estabiliza y no se va a cero. ¿Se entiende lo que digo? Profe, entonces Sí. la convergencia esa con aceleración sería cuadráticamente. Cuadrática, sí, correcto. Perfecto. ¿Está bien? Siguiente cosa que quiero mostrar. La siguiente cosa que quiero mostrar tiene que ver, ustedes deben haber hablado del intervalo de convergencia cuadrática. El intervalo de convergencia cuadrática, o el intervalo J, le deben haber llamado, no sé qué, lo que te dice es, bueno, si yo tomo un punto de arranque suficientemente cercano, converjo cuadráticamente, ¿no? Estoy pensando siempre en raíz simple. Converjo cuadráticamente. El tema es, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el intervalo de convergencia cuadrático? Y esto es lo que voy a hacer acá. Fíjense que voy a empezar con la misma sucesión acelerada, pero fíjense que en vez de empezar, creo que acá empezaba en 1, ¿está bien? En vez de empezar en un 1, voy a empezar en 12. O sea, voy a empezar lejos. Entonces, fíjense que lo que pasa con los cocientes. Los cocientes parecen estables, y en la quinta iteración, fíjense que se desestabilizan, van a cero. ¿Lo ven? ¿Ven el comportamiento diferente de las primeras 4 iteraciones, de las segundas 4 iteraciones, en Sí, respecto sí. de cómo vienen los cocientes de las imágenes? ¿Eso por qué es? Porque yo hasta acá, hasta la cuarta iteración, venía pululando fuera del intervalo J. En cuanto entré en el dominio del intervalo J, es decir, cuando entré en el intervalo de convergencia cuadrática, fíjense que estos cocientes ya no son proporcionales. Se van a cero. Hay uno que va mucho más rápido a cero que el otro, por eso no son proporcionales, digamos. En cambio acá no me daba cuenta. ¿Por qué no me daba cuenta? Porque estaba muy lejos de donde estaba la raíz. Entonces la convergencia cuadrática, la sucesión converge cuadráticamente, no estoy diciendo que no, pero las primeras iteraciones podrían no estar dentro del intervalo J. El intervalo J es un subintervalo del intervalo de trabajo, digamos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Ese Sí, sí. intervalo, profe, se puede calcular? Claro que se puede calcular. Es más, te lo van a hacer calcular en teoría. Para casos súper particulares, deben haber visto la fórmula, interviene un mínimo, el recíproco de otra función, el módulo de no sé qué. Es un poco escándalo calcularlo, pero sí se puede calcular. Para cada función y para cada raíz tenés un intervalo diferente. Lo deben haber Se visto hace en la demostración. con con el punto fijo, como tomar como una generatriz la sucesión, con la generatriz que sea menor a uno. Esa es la que dice. No, no, no.
Ustedes armaban uno sobre mu, creo que lo tienen. em, Sí, cuando creo que vieron. era la... No, digo que creo que era la punta de convergencia local Sí, del método exactamente. Newton. Exactamente. En la demostración de la convergencia local de Newton está cómo se construye el intervalo J. A veces lo han Ah, pedido en listo. teoría, a veces lo han pedido en teoría para casos súper simples, porque es un escándalo de calcular, va, a mano es un escándalo de calcular. Entonces te lo piden con un seno, te lo piden con un coseno, te lo piden con una e a la x, no sé, con cosas así que son fáciles de calcular derivadas, extremos y esas cosas, y entonces podés armar un intervalo. Si yo te lo pido con cualquier función y no lo va a poder hacer. Yo no lo voy a poder hacer, o sea que si yo a mano no lo voy a poder hacer. Con MATLAB sí, pero a mano no lo voy a poder hacer. ¿Se entiende lo que digo? Yo no les estoy pidiendo calcular el intervalo J ni nada, les estoy mostrando qué pasa cuando estás adentro y qué pasa cuando no. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Ah, eso. Acá tienen, bueno, en realidad, eso porque acá en el método de la secante, eh, cuando armamos las diapositivas con Daniel hace mucho, pasaba que en el TP1 ustedes tenían que hacer como unos cuadritos de diálogo pidiendo que el usuario cargue determinado, no me acuerdo, como tamaños de placas y cosas así, y temperaturas y qué sé yo, y entonces después MATLAB tenía que hacer las cuentas y vos tenías que devolver algo, qué sé yo. Entonces, como estas diapositivas se presentaban antes de que ustedes entreguen el TP1, en particular esta diapositiva está resuelta mostrando algún código de cómo hago para armar en MATLAB un cuadrito de diálogo, pero esto ya me parece que a ustedes no les sirve en realidad. O porque ya entregaron el TP1, que creo que ya lo entregaron, o porque directamente no tienen que hacer cuadros de diálogo para el TP1. Pero bueno, acá tienen cómo se pide un cuadro de diálogo, digamos, para algunas versiones de MATLAB. ¿Ustedes ya entregaron el TP1 o no? Sí. Sí, sí, sí. La Ya. semana pasada. Ok, ¿y tuvieron que hacer cuadros de diálogo? No, nos habían pedido que no agregáramos, que directamente escribiéramos todos los valores en variable en el código y Claro, listo. ¿ves? Está bien, en algún momento como que el usuario tenía que poder cargar los valores de la placa o de las temperaturas o de las funciones o qué sé yo, y entonces había que hacer como un entorno más gráfico y no sé cuánto, y entonces para ayudar habíamos puesto este código de cómo armo si yo quiero hacer en MATLAB un menucito, una cosita para cargar información o lo que sea. Está ejemplificado con este método de la secante, pero en definitiva es, ¿no ves? ¿Cuál va a ser su punto inicial? ¿Cuál va a ser el otro puntito? ¿Qué sé yo? Y después la tipa viene y te dibuja la secante, pero es calcular, es usar el método de la secante, en definitiva. Esto nada más estaba puesto para mostrar cómo queda la salidita. Está bien, ¿no? Si no necesitan, no le den bola a esto, porque en definitiva era para era si necesitaban hacer cuadros de diálogos en MATLAB. Si no necesitan hacer cuadros de diálogos en MATLAB, miralo y decir que interesante y pasar a la siguiente, digamos, ¿no? ¿Está bien? Eh, sí, bueno, esto sí, es aplicar la fórmula, no tiene nada, es aplicar la fórmula. Eh, y estas son las funciones de estas diapositivas, digamos, Newt, F-Newt. ¿Se acuerdan que esas dos tomaban la función, la derivada primera, punto de arranque, tolerancia, cantidad de iteraciones? NewDeriv, NewRap solamente tomaban la función, no la derivada primera. Secante y fsecante toman la función, obviamente, las dos primeras aproximaciones, en el orden en el que se las quieran dar, tolerancia y cantidad de iteración. Eh, que son las de raíces para esto. Esto sería para cerrar raíces. Entonces, entre la práctica de la semana pasada y las de esta semana, ustedes tienen que poder aplicar bisección, falsa posición, secante, punto fijo, Newton. ¿Está bien? Los dos métodos más gordos son punto fijo y Newton.
pero se les puede preguntar de los 5. Además, bueno, además de conocer las hipótesis de los métodos, se les puede pedir calcular constantes asintóticas, sobre todo para Newton, y velocidades de convergencia, sobre todo para Newton. Eventualmente se puede poner algo muy simplificado para que lo hagan sobre punto fijo haciendo la definición, nada más. Eh, y eso, esa es la práctica, digamos, de raíces. Nosotros ya la semana que viene vamos a estar empezando con, creo que son sistemas de ecuaciones, ¿no es? Métodos directos para sistemas de ecuaciones, creo. Preguntas, cosas. Nada. ¿Empezaron a hacer el TP2? Yo No. todavía no pude arrancar con el TP. El TP2 supuestamente es bastante más sencillo que el TP1. Es sencillo en el sentido, es más acotado lo que tienen para decidir. O sea, tienen que resolver una ecuación y es eso lo que hay que hacer. Entonces, está bien, tienen que justificar por qué la cota de error, tienen que justificar algunas cosas, tienen que analizar una sensibilidad. Eh, pero bueno, me parece que es más sencillo que el TP1. No, no debería llevarle tanto tiempo. ¿Cuánto se entrega eso? ¿La semana que viene? Sí, el jueves de la semana que viene, creería. Claro, porque ya les van a presentar el viernes, creo que les presentan TP3. Creo El que la jueves, fecha de entrega es el 3 de octubre, según el archivo ese de Sí, sí, el 3 de pautas. octubre es la entrega del TP2. ¿Y la del TP3 cuándo es? Ahí te corroboro, pero creo que la semana, 15 días después. Ah, bueno, es lo que diga ahí. Eso los armas a Javier, lo que ponga Javier está bien. Pensé que era antes que se entregaba. Bueno, entonces también de tiempo. ¿sabes 3 de qué me octubre faltan parece? 15 días. ¿Seguro que 3 de octubre? Es un montón de tiempo para el TP2. Sí, 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 el 3 de profe, octubre y después figura esa el fecha en el 24. Y después se Sí. quejan de Sorribas. Mira cómo les da tiempo. Bueno, qué bien. No, en serio, es un montón de tiempo, pero me alegro, está bien, aprovechenlo. Bueno, no digo Em, nada, por la duda. Claro, no. que no modifique nada, por favor. No hay manera de modificar esas fechas. Esas fechas están escritas así y no hay Cristo que te las cambie, no importa qué es lo que pueda pasar. Esas fechas no se cambian, nunca, nunca jamás nadie tiene el poder de hacer eso. Así que por más que yo quiera, no se pueden cambiar esas cosas. Es lo que es. Em, Seremos lo que seremos, pero en esta materia somos ordenados. Si te pusieron una fecha, es esa fecha. No sé, salvo cosas raras tipo la pandemia, pero si no, es esa fecha. ¿Preguntas, cosas o terminamos? Terminamos. Terminamos, Bueno, profe. aprovechando de que el TP lo tienen que entregar para Navidad, no vayan abandonando la práctica. Pónganse a hacer ejercicios de práctica. Y vayan a... Daniel creo que tiene consulta los jueves a la mañana o algo así. Lo publicó en el Classroom, en el campus. Si no, a mí me pueden preguntar acá o, bueno, los viernes, pero ustedes los viernes no se quedan. Pero si no me buscan o me mandan un mail, como quieran, o le mandan un mail a Daniel, es lo mismo. Pero no dejen la práctica y se concentran 100% en los TPs, porque en algún momento va a caer el examen de práctica que van a necesitar para conseguir condición intermedia y, y no parece, pero semana a semana se van incorporando más fórmulas, más métodos, más cosas y después un farragón, digamos. No dejen que la bola crezca tanto, digamos. Vayan viendo cosas. ¿Está bien? Eso. Bueno. Perfecto. Si quieren, se conectan, creo que 12:30 Martín se va a conectar, así que si quieren, tienen el taller de Martín. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Nos Profe, vemos. gracias. Chau, No, profe, chau. gracias. Profe, gracias.